Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Te habla el pastor Carlos Betancourt de la iglesia Brainerd Baptist Church. Estamos contentos de que hayas sintonizado nuestro canal, pero queremos recomendarte a que busques una iglesia donde puedas crecer tú y tu familia en una forma saludable. Bendiciones. Hasta pronto. Ok, Jesucristo vino y Él fue un migrante. Dejó el cielo y se movió a la tierra. Así que Dios está en control, Él está permitiendo las cosas. Una vez que Jesucristo muere, regresa nuevamente a su casa, regresa nuevamente a su lugar de origen, el cielo, con su Padre, ahora está a la diestra de Dios. Deja a los apóstoles. ¿Y qué hacen los apóstoles? Los apóstoles tienen que salir a cumplir la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id por todas las naciones. Otra vez, en la mente de Dios, la migración puede ser una bendición. En la mente de Dios, la migración está en sus planes, está en su ADN de su plan redentivo, que la gente salga, no se quede. Ahora, fíjate, ven conmigo a Hechos capítulo 1, 8. Cuando Jesucristo les ordenó esto a los discípulos, fue bien claro, Mateo 28, 19 y 20, vayan a las naciones, vayan, compartan el evangelio, vayan, hagan discípulos, y a los que acepten a Jesucristo, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y no solamente los bauticen, sino que enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Y aquí, esta es la promesa: yo estaré con ustedes. El reino de Dios está edificado en ese movimiento de salir y hacer discípulos a toda criatura, no quedarnos cómodos. Mira lo que dice Hechos 1:8. La gran comisión, después que Jesucristo fue al cielo, los discípulos quedaron, y la gran comisión fue bien clara. Dice así. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nota aquí, hermano, que Dios tenía en su plan, en su mente, planeado que el evangelio sea compartido en todas las naciones, en todo el mundo, hasta los confines del mundo. Creo que esa es una de las razones por qué tarda el Señor Jesucristo. Aunque ahora tenemos, fíjate, tantas oportunidades y de tantas maneras de compartir el evangelio que nunca antes lo ha habido. Yo creo que ahora nadie en el mundo, en este planeta, puede decir no tuve la oportunidad de escuchar el evangelio. ¿Por qué? Por el internet. Ahora la gente más pobre tiene teléfono y puede usar el internet y puede escuchar el evangelio, y el evangelio está traducido a miles de idiomas. A los idiomas que hay están traducidos, solo es cuestión de buscar en internet y tienes ahí el evangelio. Pero fíjate, la gran comisión para los discípulos era: no te quedes en Jerusalén, vete a, ¿cuál es la siguiente? ¿Cuál es el siguiente círculo de Jerusalén? Vete a Judea. Pero no solamente te quedes en Judea, vete a Samaria. Y no te quedes en Samaria, vete a todo el mundo. Ahora, esa es la gran comisión que les dio a los discípulos, y es para nosotros también esa gran comisión, ¿o no? Si somos la iglesia del Señor Jesucristo, si somos parte del reino de Dios, esto es lo que en el corazón de Dios está esto: ve y comparte el evangelio a todo el mundo. ¿Sí o no? Ok, si tú sigues leyendo el libro de los Hechos y llegas al capítulo 8, versículo 1, ¿dónde estaban los discípulos? Fíjate, Hechos 8:1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en, ¿dónde? En Jerusalén. ¿Cómo?
La iglesia no salió a Judea, no salió a Samaria, se quedó ¿dónde? En Jerusalén. ¿Y qué Dios permitió para que el pueblo salga? La persecución. La persecución. ¿No quiere salir de a buenas? Pues vamos a tener que hacer algo para que el pueblo salga y obedezca. Y eso es lo que sucedió. Fíjate, dice que en el versículo 1, dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución. No era una pequeña persecución, una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y fueron todos, ¿qué? Esparcidos por la tierra de Judea, Samaria, salvo los apóstoles. Fíjate qué interesante lo que Dios tuvo que hacer. Tuvo que mover a la gente, no por las buenas, pero ahora por las... Mira, muchos de ustedes están acá. Cuando llegaron acá, yo no sé por qué motivo llegaste acá. Como ya te digo, la migración puede ser por motivos económicos, políticos, sociales, culturales y ambientales, cualquiera de esas situaciones. Pero una vez que estás acá y una vez que encontraste a Jesucristo, mejor dicho, Cristo nos encontró, sabes que tú y yo estamos dentro del plan de Dios, y la migración, entonces ahora entiendo que es una bendición que Dios ha permitido en mi vida para mejorar mi situación de vida. De eso trata en mi vida la migración. Porque Dios me movió de un lugar a otro. Porque Dios quería que en este lugar yo pueda conocerle a Él, amarle a Él, servirle a Él y ser parte del reino de Dios, para poder ser ahora protagonista del reino de Dios. Qué maravilloso saber eso, y que no estar más bien temiendo de que, ahora qué va a hacer Trump con las leyes y qué va a hacer la economía. No, estamos aquí porque Dios permitió que esto sucediera en tu vida, en mi vida, y que le encontráramos a Él, nos metiéramos en el reino de Dios y ahora estemos dentro del plan eterno de Dios. Y ahora tú eres el protagonista. Claro, dentro del plan de Dios también puede haber gente que es antagonista. O sea que, aunque sabe que es un hijo de Dios, sabe que está en el reino de Dios, pero no tiene ningún deseo de ser parte de este plan. Ahora, tristemente, estas personas, en vez de ser un aporte, una ayuda, se convierten ¿en qué? En un obstáculo para que el reino de Dios siga creciendo. Pero entonces, fíjate cómo la Biblia nos va mostrando que la migración dentro del plan, dentro del propósito de Dios, es buena. ¿O no? Es buena. Porque de esa manera se puede expandir el reino, de esa manera se puede edificar el reino, de esa manera muchas más almas serán alcanzadas para la gloria de Dios. Ahora, veo esto en la Escritura, y ustedes tienen que entender que como el reino de Dios, la iglesia, que tú estás en esta iglesia, y Dios ha permitido que estés acá en estos tiempos, pues entonces tú tienes que comenzar a vivir de acuerdo al reino de Dios. Ahora, ese es el punto. Mira, que a veces la iglesia no ha entendido, yo creo esto, la iglesia no ha entendido que nosotros hemos dejado el reino de este mundo. No pertenecemos a este mundo. Porque Colosenses 1:13, ¿qué dice? Que Dios nos sacó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. O sea que ahora estamos nosotros en otro reino, aunque vivimos bajo otro reino. A ver, ¿cómo esto es? Explícame esto. Cuando yo llegué acá a Estados Unidos, yo pude ver que con mi familia, aunque éramos de otra cultura, venimos de esta cultura y tuvimos que adaptarnos a esta cultura. Pero yo tenía otra cultura. Entonces, yo vine con mi cultura, pero tuve que adaptarme a esta cultura. Ahora, las culturas no son ni buenas ni malas. Pero si yo voy a vivir en otra cultura, ¿qué tendría que hacer yo?
pues aprender a vivir en esta cultura. Entonces ese fue y es el gran desafío. Meterme a esta cultura para poder entender esta cultura, aunque yo no soy de esta cultura, yo soy ecuatoriano y tengo otra cultura. Pero como voy a vivir aquí, migré aquí y inmigré aquí, me voy a quedar aquí, mi responsabilidad es aprender cómo vive esta cultura. Entonces, es interesante que las culturas no son ni buenas ni malas. Tú puedes aprender lo bueno, lo bueno de las culturas y lo malo desecharlas. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que a mí me ha costado y me sigue costando es el idioma. No sé si ese es tu problema, pero mientras más estoy aquí, me cuesta más poder comunicarme con la gente de tal manera de que el idioma no sea una barrera. A veces es una barrera, a veces me cuesta poder tratar de comunicar incluso el mismo mensaje del evangelio en inglés, porque la gente a la que yo ministro, por ejemplo en la cárcel, por ejemplo en las fábricas o en la calle, son americanos. ¿Cómo les testifico si no sé el inglés? Puede ser una barrera, pero tengo que yo meterme en la cultura si quiero ser parte de esta cultura para bendecir a esta cultura. Entonces tengo que aprender el idioma. ¿Qué otra cosa tengo que aprender? Posiblemente tengo que aprender, por ejemplo, en esta cultura, la puntualidad. Es increíble. Yo cuando tengo reuniones con el staff, si yo llego 9:01, ya estoy tarde y ya me da vergüenza entrar, porque ya todos empezaron. Entonces, ¿es bueno o es malo? Es bueno, pero claro, te ayuda a ser disciplinado, te ayuda a ser respetuoso. Entonces, ¿son cosas buenas? Sí, son buenas. Hay que aprender, sí, hay que aprender. Entonces, la cultura no es ni buena ni mala, pero si Dios me permite que emigre, permite que sea eso una bendición para tu vida. Permitamos que nada de esas barreras nos impida compenetrarnos de la cultura y ser de bendición y ver la bendición que puedo ser yo para ellos y ellos para mí. Ahora, la otra parte de esto de la migración es el tema político. Y yo quiero que la iglesia, ustedes estén bien claros. Nosotros como cristianos vivimos en el reino de Dios. Nuestros valores son del reino, nuestros valores son espirituales, nuestros valores son para la gloria de Dios. Entonces, cuando a nosotros nos piden, ¿y tú de qué partido político es? Yo personalmente a la gente les trato de explicar que yo no soy ni del partido de los blancos ni de los negros. O sea, me refiero al partido político, no estoy refiriéndome a la raza, estoy refiriéndome al partido demócrata, republicano. No, nosotros no tenemos o no pertenecemos o no deberíamos defender ninguno de los partidos, porque sabemos que ninguno de esos partidos son la solución para el problema de la humanidad. Es más, la democracia que practicamos en este país y en los países democráticos tampoco es la solución para los problemas que trae la humanidad. Hemos visto, por ejemplo, que en América Latina la democracia pone personas con un trasfondo, un historial bien comprometido, que la democracia permite que ladrones sean presidentes, mentirosos sean presidentes, estafadores sean presidentes. Entonces, ¿la democracia sirve de algo? No sirve de nada. Si quieres construir una sociedad, no te va a ayudar ni los republicanos, ni los demócratas, ni la democracia. Eso tienes que entender. Estás en el reino de Dios y nuestros valores del reino no son ni democráticos, ni republicanos, ni de democracia. Nuestros valores son del reino de Dios. Están en la Biblia, Mateo capítulo 5, 6 y 7. Ahí están la nueva ley que Jesucristo trajo. La ley Jesucristo dijo, en el Antiguo Testamento fue dicho, pero yo os digo. Entonces tenemos que
estudiar esos valores, esas leyes del reino de Dios. Pablo en Romanos capítulo 10, verso 14, 17, Pablo menciona que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino gozo, paz y gozo en el Espíritu. Son cosas diferentes. Entonces, como iglesia, nosotros no estamos llamados a estar a favor o en contra de los partidos políticos. No estamos llamados a favor o en contra de la democracia. ¿Sabes qué? Tenemos que decirles a los gobernantes: si tú estás a favor de los valores del reino, yo te voy a apoyar. Pero si tú quebrantas los valores del reino, no cuentes con mi voto. Y eso es lo que está pasando. Por ejemplo, en el mundo hay ahora, mejor dicho, predominaba partidos políticos que apoyaban el aborto, que apoyaban el feminismo, que apoyaban el LGTBQ, que apoyaban el medio ambiental, o sea, que apoyaban todo lo que llevaba a la decadencia de un país. Entonces, ¿cómo puedo estar yo apoyando eso? Yo no puedo apoyar eso. Entonces, ¿a quién debo apoyar? No digo que al que apoye ese va a ser la solución del país, no. Pero sí yo tengo que saber de qué está proponiendo esa persona y si está de acuerdo con los valores del reino que yo persigo. Por ejemplo, la vida, la libertad, la propiedad privada, el respeto al uno al otro, la familia y mi Dios. Cuando yo veo un partido o veo a un hombre que tiene esos valores, no es que ese hombre me va a salvar, pero es ese hombre que va a tener mi apoyo. Esa persona va a tener mi apoyo, porque está alineándose a los principios, a los valores que yo como cristiano persigo. Por eso yo quiero que ustedes como iglesia sepan esto: la migración no es mala ni buena, va a depender de cómo tú respondes en la situación donde estás, cómo estás con tu familia, si eso ha sido de bendición para tu vida o si la migración constituye un obstáculo en tu crecimiento, en tu vida espiritual. Segundo, la parte de los partidos políticos. Nosotros no pertenecemos ni apoyamos ningún partido político, excepto aquellos hombres, aquellas personas que tienen valores que van paralelos con los valores del reino de Dios: la vida, la libertad, la propiedad privada y la gloria a nuestro Dios. Y que gracias a Dios, fíjate, ahora nuestro presidente, el presidente actual, hemos escuchado, pero una cosa es escuchar y otra cosa vamos a ver qué es lo que va a pasar. Hemos escuchado que este nuevo presidente está tratando de hacer las cosas que para nosotros como cristianos estamos de acuerdo con él, pero hay otras cosas que obviamente no vamos a estar de acuerdo. Pero una vez más, nosotros no vamos a estar desde el púlpito o en la iglesia tratando de apoyar ningún partido político. Nosotros lo que vamos a apoyar es a hombres que están alineados a los valores y a los principios del reino de Dios. Ven conmigo a Mateo capítulo 22 y vamos a terminar con esta historia que Jesucristo tuvo que vivirla acá en la tierra con sus discípulos. Y entonces aquí es interesante cómo los fariseos y las personas que vivían con Jesús en ese tiempo hacen preguntas a Jesús. Y una de las preguntas que le hacen es en el capítulo 22, versículo 15 de Mateo, es esta, mira. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo:
Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Fíjate qué interesante. Aquí hay una situación donde estos herodianos con los fariseos se unen para tratar de decirle a Jesús: ¿de qué partido político estás? ¿A cuál partido apoyas? ¿En qué lado te pones? Pero Jesucristo, fíjate, muy sabiamente, Él cómo contesta. Versículo 18. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, fíjate, eso me encanta, porque Él no se deja engañar. Él no entra en el juego. Él no hace como que no le importa. No, a Él le importa y Él sabe las motivaciones de la gente. Entonces les dice, versículo 18, dice: pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Wow, qué duro. Jesucristo no se dejaba engañar. Jesucristo no entraba en el juego de le vamos a hacer caer. Aquí la política es bien asquerosa, bien fea, bien... a los políticos les hacen preguntas y repreguntas y hasta que caigan. Pero Jesucristo tenía bien claro cuáles eran sus valores, cuáles eran sus propósitos en esta vida. Entonces, el versículo 21 dice: le dijeron de César. Perdón, estoy en el versículo 19. Mostrarme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es la imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Jesucristo nos enseña entonces nuevamente el corazón de la gente, el corazón de las personas no es realmente buscar la verdad y buscar a Dios en primer lugar. El corazón del hombre, el corazón de la gente es aprovecharse de las circunstancias en las que están viviendo las personas. Eso es lo más triste, que los políticos están ahí simplemente no para servir, como hemos visto, ¿no? Jesucristo dijo: yo he venido para servir y no ser servido. Pero los políticos aprovechan su posición para servirse del pueblo. Y es triste ver que donde hay mayor crecimiento económico en los pueblos, ¿dónde está la política? ¿Por qué los políticos ahora son los más ricos? ¿Te has preguntado? Pues ellos se aprovechan del pueblo. Entonces lo que ellos dicen no es lo que están en su corazón realmente para servir al pueblo. Ellos están porque ellos quieren enriquecerse. Y debemos saber eso. Entonces Jesucristo le dijo: dad al César lo que es del César. En otras palabras, si tienes que pagar impuestos al César, sé honesto, paga al César lo que es del César. Si tienes que respetar la ley, respeta la ley. ¿Cómo puede ser que dice a 70 millas por hora y tú vas a 80, 90? Respeta la ley. Dice que si tú manejas embriagado con alcohol, la ley te va a agarrar, te va a multar y te va a llevar preso y vas a tener que pagar la multa. Dad al César lo que es del César. Si el César dice: necesitas tener tu auto bien arreglado para que te funcionen los frenos, las luces, dad al César lo que es del César. Entonces a veces nosotros podemos ser muy espirituales. No, yo a Dios lo que es de Dios. Pero ¿y el César? Ahora, ojo, si tú
Si tú te quedas simplemente con dar al César lo que es del César y te descuidas a Dios lo que es de Dios, ahí hay otro problema. Porque entonces, ¿cuál va a ser tu motivación de servir al César? Si no es glorificar a Dios, si esa no es tu motivación, mi motivación de glorificar a Dios mientras esté en este mundo, para respetar al César, yo necesito entonces pedir a Dios, Señor, en esta mañana, ayúdame, Padre, que aún en esta situación en la que estoy viviendo, yo pueda glorificarte a ti. Aunque yo sea inmigrante, aunque yo esté en incapacidades muchas veces que muchas otras personas, pero en lo que yo pueda, voy a glorificarte a ti. En lo que esté a mi alcance, voy a hacer todo para la gloria tuya, yo y mi familia. Entonces yo creo que de esa manera, entonces vamos a ser bendecidos en esta historia de Dios que ha permitido que vengamos a este país, podamos trabajar, podamos progresar, podamos ser de bendición, incluso para que el reino de Dios se extienda. Es increíble que nuestra iglesia, que es tan pequeña, con lo que recogemos los domingos, estamos apoyando la obra misionera. Es más, estamos apoyando a un misionero. Que a propósito sería lindo si te acuerdas de orar por Austin y su familia, pero me enorgullece eso de que a pesar de ser una iglesia tan pequeña, podemos con nuestros recursos ser parte del reino de Dios. Así que imagínate si nosotros cada domingo somos fieles a Dios en decir, Señor, yo quiero ser parte de tu reino para que tu reino crezca. Porque acuérdate, cuando tú no estás activo en el reino de Dios y te acomodas en el reino donde estás, Dios va a hacer cualquier cosa por sacarte de esa comodidad. Porque acuérdate, la gran comisión es Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces no te acomodes en Jerusalén, no te acomodes en Brainer, no te acomodes donde estás viviendo. Es lindo estar cómodo, es lindo, pero acuérdate, porque si tú no te metes en la historia de Dios y eres parte del reino de Dios, Dios va a hacer algo para desacomodarnos. Así que en esta mañana mi deseo y le he pedido a Dios, Señor, yo no quiero acomodarme, yo quiero que a propósito en el mes de julio, yo quiero animarles a ustedes, padres especialmente, en el mes de julio vamos a ir a Ecuador otra vez para poder tener el campamento, de esa manera poder ser parte del reino de Dios en Ecuador, llevando el evangelio allá. Y si quieres ser parte de ese proyecto, pues avísame y serás bienvenido para que puedas ser un aporte significativo en ese proyecto. Pues hermanos, esto es lo que puso Dios en mi corazón, traer aquí esta enseñanza de que la migración no es buena ni mala, va a depender de cómo tú reaccionas a esto, va a depender si te metes en la historia de Dios y aprendes cuáles son los valores del reino y vives por esos valores para la gloria de Dios. Amén. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar. Querido Padre, gracias en esta mañana por darnos la oportunidad de mirar como tú miras este mundo. Y Señor, todas las cosas que pasan porque tu mano está en control. Señor, muchos llegamos acá, muchos de los que llegaron acá llegaron sin conocer al Salvador.